Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que vean este video. Hoy les hablaremos un poco acerca del hermoso país de Venezuela. Abordaremos un poco acerca de la cultura, política y economía y cómo éstas se relacionan entre sí. Nuestro grupo está conformado por Isela García, Mirna Martínez, mi persona Josué Segura y David Ochoa. Venezuela, oficialmente conocida como la República Bolivariana de Venezuela, posee una extensión territorial de 916.445 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 28.87 millones de personas. Su moneda oficial es el bolívar y su capital es Caracas, que al mismo tiempo es la ciudad más poblada de Venezuela con una cantidad aproximada de 2.8 millones de habitantes. Hablemos un poco de la historia de Venezuela. En la época precolombina, los principales pueblos indígenas que se encontraban eran los arahuacos, los chibchas, los macús y los tupís. Venezuela fue colonizado por España en 1522, en medio de la resistencia de los pueblos amerindios. Más tarde, en 1811, se convirtió en uno de los primeros territorios hispanoamericanos en declarar la independencia, pero no se estableció de manera segura hasta 1821. Venezuela también fue un departamento de la República Federal de Gran Colombia. Ganó su independencia completa como país separado en 1830. Luego, en 1831, José Antonio Páez, héroe de independencia, asumió la presidencia y así dio origen a una serie de cambios de un caudillo a otro. A este periodo se le conoció como el caudillismo. Siguiendo con la historia de Venezuela, desde 1958 tuvo una serie de gobiernos democráticos. Hubo una época en la que Venezuela fue la envidia de toda Latinoamérica. Era un país próspero, al cual muchas personas emigraban en busca de oportunidades. Venezuela siempre ha tenido reservas de petroleras más grandes del mundo, lo cual hizo que el petróleo dominara el ingreso del país. Sin embargo, lo que ocurrió a principios de los años 70 llevó esto mucho más allá. En octubre de ese año, los países árabes pertenecientes a la OPEP decidieron castigar a los países que habían apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur, bloqueando así sus exportaciones de petróleo a todos aquellos países que hubieran apoyado a Israel. Esto incluía a Estados Unidos y gran parte de Europa Occidental. Como consecuencia, en poco tiempo el precio del barril de petróleo pasó de 1,60 a casi $10. De la noche a la mañana, los países productores de petróleo eran ricos, y Venezuela fue uno de los grandes beneficiados de esta crisis. En 1975, el presidente Carlos Andrés Pérez decidió nacionalizar todo el petróleo. Desde ese momento, la mayor parte del ingreso fue a parar a manos del Estado. Y cuando un gobierno empieza a recibir tanto dinero, tiene dos opciones, ya sea gastarlo de manera exagerada o invertirlo de forma seria y utilizarlo para impulsar la economía nacional. La pregunta es, ¿qué hizo el gobierno venezolano? Pues empezó a gastar como si no hubiese un mañana. Con el dinero del petróleo se puso en marcha una política que apostó por cerrar la economía venezolana, para poner grandes aranceles y restringir la competencia para así desarrollar una industria local que fuera capaz de sustituir las importaciones. Junto con ello se incrementó el gasto público. Eso implicó que el gobierno no podía dejar de gastar. De una manera u otra, todo dependía del dinero público. Cuando en la década de los 80 el precio del petróleo empezó a bajar, toda la prosperidad de Venezuela empezó también a venirse abajo. En 1983 se produce el llamado Viernes Negro. El bolívar se vino abajo respecto al dólar. Sin embargo, el gobierno hizo caso omiso y siguió con sus planes de gastar a gran escala. Para 1989, la economía venezolana sufrió una enorme crisis. Fue entonces cuando se produjo el llamado Caracazo, una oleada de protestas contra el gobierno que derivó en saqueos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado. Posteriormente, se produjeron dos intentos de golpe de Estado en febrero y noviembre de 1992, encabezados por Hugo Chávez.
Todo eso contribuyó para la conocida Revolución Bolivariana. Este fue el nombre que le fue dado por Hugo Chávez y sus partidarios. Se le conoció como un proyecto ideológico y social que comenzaba en 1999 con la elección de Chávez como presidente del país. La gestión de Chávez mantuvo una línea izquierdista que buscaba llevar al país a lo que él denominó el socialismo del siglo XXI. Creó programas de ayuda y desarrollo social, conocidas como las misiones bolivarianas. Más tarde, en las elecciones presidenciales del periodo 2013 a 2019, el presidente Chávez fue reelecto para un tercer mandato consecutivo, pero debido a su fallecimiento en marzo de 2013, se debió realizar una nueva elección en donde el entonces vicepresidente Nicolás Maduro obtuvo la victoria a nivel nacional, dándole continuidad a la revolución bolivariana. Ahora hablemos un poco acerca de su cultura. Sus orígenes. La cultura venezolana es integrada fundamentalmente por tres familias distintas, una indígena, una africana y una europea. La combinación de estas tres culturas ha sido la base para llegar a la cultura venezolana actual. La influencia indígena se limita a algunas palabras del léxico y la gastronomía. Por otro lado, la africana lo hace de igual manera, pero se le suma el uso de instrumentos musicales como el tambor. Por otro lado, la influencia española fue la más importante. Como ejemplo de ello se puede mencionar las edificaciones, parte de la música, la religión católica y el idioma. Ahora hablemos un poco acerca de los patrones de cultura. Actualmente, muchas personas viven una jornada tradicional que consiste en una rutina diaria de ir al trabajo. Gracias a esto, se le considera a Venezuela un país moderno en el cual tanto el hombre como la mujer trabajan, mientras que los hijos son cuidados usualmente por niñeras o otro familiar. Sin embargo, en las zonas rurales, la costumbre típica es que la mujer permanezca en el hogar y se encargue de atender todas las necesidades de la casa, incluyendo el cuidado de los niños. El hombre, por su parte, se dedica al trabajo y a conseguir dinero para poder sostener a su familia. Entre el pueblo venezolano existe cierto machismo. A pesar de que haya muchas mujeres ocupando cargos muy importantes, se sigue haciendo más énfasis en la apariencia de las mujeres que en sus capacidades. Eso es muy normal tanto para hombres como para las mujeres. En Venezuela es el país que más certámenes de belleza femenino ha ganado a nivel internacional. Se dice que es debido a eso que las mujeres venezolanas tienden a interesarse mucho por el maquillaje. Los venezolanos también ponen especial atención a su vestimenta. Los shorts y las sandalias no son usados habitualmente en las grandes ciudades. También evitan conversaciones sobre política. Sin embargo, las conversaciones sobre deporte, historia cultura son apreciadas. Hablando un poco acerca del deporte, el deporte más popular de Venezuela es el béisbol, dada la gran relevancia que ha tenido los peloteros venezolanos en el extranjero. Otro deporte de gran popularidad es el fútbol, aunque no tan popular como el béisbol, este cuenta con numerosos seguidores. A esto se le suma que la celebración de la Copa América en 2007 dio un gran impulso al deporte. Pero el béisbol y el fútbol solo son dos de los muchos deportes que se juegan en Venezuela. También el baloncesto tiene muchos seguidores, así como el tenis, los deportes acuáticos y extremos. Vamos a hablar un poco acerca de los patrones de consumo. El consumo en los mercados de Venezuela ha variado mucho en los últimos años, en función de muchos factores, como la presente crisis que vive el país, intervención en los precios por parte del gobierno, la búsqueda por parte de los venezolanos de sustituir ciertos productos básicos que han sido afectados por las variaciones en las importaciones. Su alimentación. Venezuela es el segundo consumidor de pasta en el mundo. Los espaguetis son considerados actualmente un plato fundamental en la dieta de los venezolanos. En este país es muy común aderezar la pasta con ketchup o mayonesa, siendo menos común el empleo de salsas tradicionales como las pastas. Cabe destacar que en Venezuela se consume la comida rápida, principalmente en forma de hamburguesas,
pero no solo en las famosas franquicias como Burger King o McDonald's, sino también en puestos de comida llamados calles de hambre, donde se pueden encontrar perros calientes, los cuales en algunos lugares los llaman vulgarmente asquerositos. Venezuela también posee una gran variedad de quesos. Estos quesos suelen ser frescos y se consumen rallados o troceados, juntos con arepas, empanadas, cachapas, pan y entre otros. Algunos acompañantes que se consumen en Venezuela son el patacón, el plátano frito o sancochado, la yuca hervida o frita, la papa, el arroz, tostones, entre otros. Hablamos un poco acerca de la industria del rebusque. Ante la presente crisis que vive Venezuela, muchos venezolanos han apelado a facetas más creativas, lo que ellos denominan como el rebusque. La industria del rebusque ha hecho que miles de venezolanos opten por encontrar soluciones alternativas ante la carencia de ciertos productos. Algunos de esos productos son el ron. Venezuela fue durante años uno de los mayores importadores de whisky del mundo, hasta que se disparó la inflación en los últimos años, haciendo que el whisky triplique su valor. Ante esto, ha habido un aumento en el consumo de ron. De hecho, entre 2009 y 2014, el consumo de ron aumentó en 1.4%, mientras que el del whisky bajó en un 20%, haciendo que por primera vez en décadas el ron superara el whisky en litros de consumo. También tenemos el vinagre. Los venezolanos parecen estar utilizando el vinagre para suplir la falta de algunos productos. En medio de la escasez de la carne roja, algunos se quejan de que los cortes de carne son muy duros o de mala calidad, por lo que usan el vinagre para ablandarlos. También el vinagre se usa con frecuencia como sustituto de los productos de limpieza. Elaboran una mezcla de bicarbonato de sodio que sirve para quitar las grasas. Una importante destilería informó que en el primer trimestre de 2015 vendieron casi el doble de alcohol para vinagre de lo que se había vendido en 2014. También tenemos que el 25% de los alimentos que consumen los venezolanos son producidos en el país, por lo que la dependencia de las importaciones se ubica en un 75%. Con el maíz blanco para las harinas, que es hecho en Venezuela, solo se puede abastecer al 20% del consumo interno. La red agroalimentaria de Venezuela exhibió que la ingesta de nutrientes básicos en el país está llegando a mínimos históricos, como en el pollo y huevos, cuyos precios son prohibitivos para la mayoría. Ahora hablemos de un extraño fenómeno que se ha originado en Venezuela, lo cual es que ahora se ha convertido aparentemente en un paraíso del mercado negro. Con una inflación que se aproxima al 100% anual, el país se transformó en un gran mercado negro de productos esenciales para vivir, que los venezolanos solo logran conseguir pagando extra a los bachaqueros, los cuales son vendedores ambulantes que compran productos subsidiados por el gobierno para luego revenderlos en el mercado negro. Es muy común, de hecho, encontrarse con amas de casa embarcarse en la venta ilegal de productos básicos como la leche, la harina y los pañales. Usualmente hacen horas de colas en los supermercados, donde valiéndose de contactos y artimañas, evaden el racionamiento y acceden a más mercancía. Luego lo revenden en la calle o van de casa en casa ofreciéndolo hasta 5 veces más caro a gente que no tiene tiempo de hacer las grandes filas o gana y están resignadas a pagar más. Cuando se controla el precio y se obliga a vender a un precio menor al equilibrio, se genera un exceso de demanda, originando así un estímulo a las personas para que compren mucho para revender y obtener ganancias muy altas. Hoy en día, pocos son ajenos al mercado negro de Venezuela, que opera en puestos ambulantes ante la pasividad de la policía, pero también lo hacen por las redes sociales o con revendedores a domicilio. Parte del consumo de Venezuela son las marcas. Una de las marcas más populares que tenemos es la empresa Polar, que distribuye alimentos y cerveza. También tenemos las Frescolita, que es una marca de refresco venezolano de color rojo, de sabor denominado como colita.
el cual es propiedad de Coca-Cola Company. También tenemos a Industrias Pampero. Esta es una destilería de ron establecida en 1938 que está compuesta al 100% de ron oscuro venezolano. También tenemos a QK Sports. Es una empresa venezolana textil que se dedica a ventas de accesorios y uniformes deportivos. Hablemos un poco acerca del turismo. El turismo en Venezuela cuenta con una favorable posición geográfica, variedades de paisajes, un privilegiado clima tropical que permite disfrutar de cada región durante todo el año, especialmente las playas. Los principales destinos exóticos en Venezuela son el Parque Nacional de Inira, la isla Margarita, la ciudad de Caracas, el lago Maracaibo y el Salto del Ángel. En el ranking de turistas, Venezuela es el número 138 del mundo. En 2017, el número de turistas que se desplazaron a Venezuela disminuyó en 174,000 personas, alrededor de un 28,9%. Los principales países de procedencia del turismo en Venezuela son Colombia con un 16,2%, Brasil con un 11% y España con un 6%. Actualmente las cifras del turismo en Venezuela han caído entre un 60 y un 80% por la situación política, lo que ha ocasionado un grave golpe a la economía, afectando así el objetivo de que este sector se convierta en un proveedor de dólares similar a los que trae petróleo. La caída en el número de turistas también se debe en parte a la suspensión de vuelos de aerolíneas internacionales y a las sanciones del presidente estadounidense Donald Trump. Si bien es cierto que las medidas estadounidenses se dirigen a los ingresos venezolanos, mandan un mensaje negativo a todas aquellas personas que desean visitar la nación sudamericana. Buenos días o buenas tardes, compañeros. En esta ocasión les voy a hablar un poco acerca de la aplicación de las políticas monetaria, administrativa y cambiaria en Venezuela. Comenzando con la política comercial. En el ámbito del comercio, la canasta exportadora venezolana consta casi exclusivamente de petróleo, pues a falta de insumos la producción nacional está colapsada, descuidando la producción y exportación en el sector agrícola. La agricultura no es muy relevante en la economía, pues representa solo un 3% del Producto Interno Bruto. Y los resultados de la actividad agrícola nacional han atravesado por altos y bajos durante los últimos años. El país depende de las importaciones de materia prima para la elaboración de productos terminados, porque la producción nacional es insuficiente. El establecimiento de controles de precios en los rubros básicos ha afectado la rentabilidad de los productores agrícolas. Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo comprobadas en el mundo, con una producción promedio equivalente al 3% de la producción mundial. Toda la gestión petrolera y gasística está encomendada a una sociedad comercial conocida como PDVSA, Petróleos de Venezuela S.A. y sus filiales, que es propiedad de la República y fue creada en 1975. Aunque la nacionalización de la industria petrolera se oficializó en 1976, se produjo en años posteriores cierto proceso de privatización gradual de las operaciones que llegó a su fin con la Constitución Bolivariana de 1999 y la aprobación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos del 2001, que revierte el proceso y permite a PDVSA retomar plenamente el control de los recursos energéticos del país. El gobierno ha encomendado a PDVSA un importante papel en la construcción del nuevo modelo económico del país y en la asignación de la renta petrolera a programas dirigidos a reducir las deficiencias y desigualdades sociales de Venezuela. Por esto, además de la obligatoriedad de vender al Banco Central de Venezuela las divisas procedentes de las exportaciones de petróleo a tipos de cambio dirigidos, PDVSA impulsa el Fondo de Desarrollo Nacional, que respalda y desarrolla las múltiples misiones sociales emprendidas por el Ejecutivo. Venezuela está clasificada en el puesto 187 de 190 en la medición realizada por el Doing Business acerca de la eficiencia de trámites de comercio fronterizo. Solo supera a Eritrea, Yemen y el Congo. El procedimiento para una importación dura 46 días y para una exportación 22 días, y sacar una mercancía de aduana puede tardar hasta 10 días. Ahora,
Hablando de la política administrativa, la Asamblea Nacional de Venezuela está constituida por 167 miembros, 55 son de la coalición oficialista, denominada Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, y 112 son de la coalición opositora, denominada Mesa de Unidad. El gobierno convocó a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio de 2017, en la que solo participaron los consejos comunales sectoriales, ignorando a la actual Asamblea Nacional, en la que la oposición mantiene una mayoría. Esto causó que la Mesa de Unidad recuperara el poder de convocatoria a manifestaciones pacíficas en las calles de todo el país y el apoyo de la comunidad internacional. Las elecciones presidenciales fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente y se celebraron el 20 de mayo del 2018 con una participación, según fuentes del gobierno, cercanas a 48%, en las que Maduro ganó con el 68% de los votos. En estas elecciones no se permitió la inscripción ni participación de partidos de oposición. Varios países se negaron a reconocer a Maduro como legítimo presidente de Venezuela, debido a las sospechosas condiciones en las que se celebraron las elecciones. El 11 de enero del 2019, Maduro se juramenta como presidente ante el Tribunal Supremo. Es entonces que Juan Guaidó anunció que asumiría las responsabilidades del artículo 233 de la Constitución. Este le permite al presidente de la Asamblea Nacional ocupar temporalmente la presidencia de la República hasta que se realicen nuevas elecciones y al considerar la juramentación de Maduro inconstitucional, ya que no fue realizada ante la Asamblea Nacional. El 23 de enero del 2019 se realizó un cabildo abierto en Caracas, donde Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado de Venezuela. Posteriormente fue reconocido por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el Parlamento Europeo y los gobiernos de países como Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Perú, Paraguay y Reino Unido. En paralelo, países como Nicaragua, Rusia, China, Irán y Turquía no lo reconocen y mantienen su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Países como México y Uruguay se mantienen en una posición intermedia, estableciendo un grupo de contacto. La misma posición tomó Argentina después con la llegada al poder de Alberto Fernández. Alrededor de casi 60 países expresan su reconocimiento a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, de la República de Venezuela, mientras que cerca de otra media docena han manifestado su respaldo a la Asamblea Nacional como único poder legítimo en Venezuela. Guaidó es considerado desde el 2019 el líder de la oposición venezolana. Ahora les voy a hablar sobre la política monetaria y las medidas que ha tomado el gobierno de Venezuela para combatir la inflación. La situación monetaria en Venezuela es diferente a la de la mayoría de los países en su entorno y de los países desarrollados, con unas cifras de inflación desorbitadas. El objetivo de la política monetaria de un país es mantener el entorno macroeconómico estable para que la actividad económica se pueda desarrollar con normalidad. La política monetaria en Venezuela obviamente ha fracasado. Eliminar ceros de la moneda de Venezuela, el bolívar, es un pilar en una serie de cambios económicos por parte del presidente Nicolás Maduro, mientras trata de enderezar la economía. La inflación de 5 dígitos le ha ganado a Venezuela comparaciones con la hiperinflación de Zimbabue y de la República Germana de Weimar por parte del Fondo Monetario Internacional. La moneda acuñada, conocida como el Bolívar Soberano, fue emitida el 13 de agosto del 2018. Además, el presidente ha ordenado un aumento en los precios de la gasolina a algunos conductores y un alivio modesto a los controles cambiarios. Sin embargo, estos cambios no han influido en los economistas, que ven la nueva moneda como otro capítulo en las décadas de mala gestión que han hecho trizas la economía venezolana. Al eliminar ceros, Maduro busca resolver lo que los economistas llaman el problema de la carretilla, de la hiperinflación. Es el punto en el que la moneda ha perdido tanto su valor que se necesita una carretilla de dinero para hacer las compras básicas. El gobierno venezolano depende de las ventas de su empresa petrolera estatal para pagar sus deudas. La mala administración ha provocado que la producción caiga y frente a una escasez, el gobierno recurrió al Banco Central para ordenar e imprimir más dinero. El excedente de efectivo en circulación hace que el dinero que ya existe valga cada vez menos. Maduro ha dicho que el nuevo Bolívar
está respaldado por el Petro, una criptomoneda que su gobierno lanzó en febrero del 2018. El Petro mismo y que el Petro mismo está respaldado por las reservas de petróleo, y esta afirmación los economistas la encuentran preocupante, dado que gran parte del petróleo está destinado a pagar la deuda con China y Rusia. El plan de Maduro de elevar los precios de la gasolina también se ha topado con escepticismo. Los venezolanos actualmente pagan una fracción de un centavo de dólar para llenar sus tanques, el precio más bajo en el mundo. Maduro ha prometido seguir subsidiando el combustible para aquellos que se inscriban para obtener una tarjeta de identificación del gobierno y registrar sus automóviles, pero quiere que los que no lo hagan comiencen a pagar el precio actual internacional. Por su parte, el gobierno venezolano afirma que la inflación ha sido causada por una guerra económica librada por Estados Unidos y empresarios que se oponen al país, pero los economistas han dicho que si Venezuela quiere frenar su hiperinflación, tiene que dejar de imprimir dinero. Los elevados índices de hiperinflación en Venezuela nos dan una medida del fracaso ideológico de la política monetaria del régimen de Nicolás Maduro. Continuando con el tema, hablaremos sobre tratados de libre comercio. Los acuerdos suscritos por Venezuela reflejan diferentes grados de integración económica que contribuyen al comercio y al desarrollo del país. Los acuerdos más importantes reflejados serían la OMC, Mercosur, ALBA, ALADI, UNASUR, CELAC, entre otros. Comenzaremos primero hablando sobre la Organización Mundial del Comercio, la cual nos indica que es un organismo multilateral que establece las normas que rigen el comercio mundial. Es un foro de negociación y su base radica en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que junto con los acuerdos conexos tiene el objeto de desarrollar las relaciones comerciales entre los países miembros. También indica que Venezuela es miembro de la OMC desde el año 1994. Por otro lado, tenemos lo que es ALABI. ALABI, en virtud del Tratado de Montevideo, suscrito el 12 de agosto de 1980 y vigente desde el 18 de marzo de 1981, surge la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. ALADI nos indica que es el mayor grupo latinoamericano de integración. Cuenta en la actualidad con 12 países miembros, entre ellos Venezuela. Su tratado establece un ordenamiento jurídico operativo para el fortalecimiento del proceso de integración y está orientado a la configuración de una zona libre de comercio para el establecimiento de una zona de preferencias económicas. Por otro lado tenemos Mercosur. Mercosur indica que el Mercado Común del Sur fue creado el 26 de marzo de 1991. Sin embargo, en diciembre de 1994, con la firma del Protocolo de Ouro Preto, cuando se le otorga al Mercosur personalidad jurídica internacional y se establece su estructura institucional. Venezuela, entre los años 2004 y 2006, era Estado asociado del Mercosur. No obstante, el 4 de julio del 2006 suscribe el protocolo de adhesión al Mercosur y finalmente se incorpora como miembro pleno de este esquema el 31 de julio del 2012 hasta la actualidad. También tenemos lo que es ALBA, la cual nos indica la alternativa bolivariana para América Latina y el Caribe, constituido en el año 2004 por Venezuela y Cuba. Es una propuesta de integración enfocada para los países de América Latina y el Caribe que pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, bajo un proyecto de colaboración y complementación política, social y económica entre sus miembros. Bajo el esquema del ALBA, Venezuela ha suscrito los siguientes acuerdos especiales, tanto con Bolivia y con Ecuador. Con Bolivia, Acuerdo de Comercio de los Pueblos para la Complementariedad Económica Productiva en el año 2011. También con Ecuador, conforma el Acuerdo Marco de Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del Ecuador para profundizar los lazos de comercio y desarrollo en el año siempre del 2011. UNASUR
es el tratado constitutivo de la Unión de las Naciones Sudamericanas. UNASUR fue firmado el 23 de mayo del 2008 por un grupo de 12 países sudamericanos, entre los cuales se encuentra Venezuela. Adicionalmente, la UNASUR posee un Consejo de Defensa Sudamericano que fue propuesto por Venezuela y Brasil para servir como un mecanismo para la seguridad regional, promoviendo la cooperación militar y la defensa regional. Y por último tenemos lo que es CELAC. Nos indica que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. CELAC es el esfuerzo de integración política de carácter regional que busca promover la integración y desarrollo de los países latinoamericanos y caribeños. La CELAC está conformada por los 33 jefes de gobierno de países del Caribe y Sudamérica, entre ellos Venezuela. Buenas tardes, mi nombre es Andreina Ortiz. Continuando con lo de mi compañero anteriormente, les hablaré un poco de los países que generan comercio exterior e internacional con Venezuela. Para empezar, podemos hablar un poco de lo que es el comercio internacional. Se dice que es el intercambio de bienes y servicios entre dos bloques o regiones económicas, los cuales pueden ser definidos como productos finales o bien como productos intermedios necesarios para la producción de bienes y servicios. Hablaremos un poco también de la promoción y ejecución del comercio internacional. El comercio exterior lo promueven los gobiernos con sus políticas económicas y acuerdos internacionales. Los realizan las personas que compran productos fuera de sus países durante los viajes de vacaciones. Lo aplican las empresas privadas, ya que exportan e importan bienes y servicios para incorporarlos a sus cadenas productivas. Podemos comentar que la clasificación del comercio internacional es principalmente con productos exportados, como el petróleo, energía eléctrica, alambrón de hierro, aleaciones de aluminio en bruto, dodel sin benceno, que eso viene siendo un líquido incoloro con un olor oleoso débil. Lo uso para elaboración de detergentes sintéticos que son propiedades del combustible insoluble en agua. También podemos hablar un poco de lo que son las barras de hierro o acero sin alear, productos laminados, planos de hierro sin alear, aceites crudos de petróleo y lluvias bituminosas. ¿Para qué países exporta Venezuela? Podemos mencionar que se encuentra Estados Unidos, Colombia, México, Países Bajos, Ecuador, Canadá, España, Italia y por último China. También podemos mencionar que los productos exportados no tradicionales vendrían siendo los vehículos con encendido de chispas, animales vivos de la especie bovina, bombones, caramelos, confites y pastillas sin cacao, incluido el chocolate blanco, la DMS, que son medicamentos, refrigeradores y congeladores con puertas exteriores separadas, específicamente con un volumen mayor o igual a 269 litros, pero inferior a 382 litros, que es el permitido para realizar una exportación de estos dichos productos. Los vehículos para transporte de mercancías como motor de embolo, o sea, pistón, bebidas alcohólicas, y también se comercializan telenovelas, que son uno de los auges que tienen este país para poder realizar ese tipo de exportaciones de sus bienes del país. Podemos también hablar los principales productos importados. Estos serían los automóviles de turismo y demás vehículos, aparatos emisores como aparatos receptores, incorporado la radiotelefonía, tractores y parte de maquinaria, papel para prensa en bobinas o en hojas, papel prensa en bobinas en ropas y también en general calzado, alimentos como frutas, manzanas y peras, alimentos de víveres, carnes, pollo, teléfonos celulares, lácteos, computadoras de mesa, impresoras y fotocopiadoras, igualmente bebidas, tabaco, papel, productos químicos y como agrícola vegetal. Y los países que importan a Venezuela son Estados Unidos, como siempre es de los principales países que se viene siempre realizando comercio entre ellos, serían Colombia, Brasil, México y China. La clasificación de los comercios también se dan en servicios financieros, como el Banco Ex.
El Banco de Comercio Exterior es una institución financiera del Estado venezolano, adscrita al Ministerio de Poder Popular de Planeación y de Finanzas, como brazo del ejecutor de las políticas del comercio exterior del país. Funciona desde el 7 de octubre de 1997. El objetivo de este banco es el financiamiento y promoción de las exportaciones de bienes y servicios nacionales, enmarcada en los planes políticas del desarrollo socioeconómico establecido por el Ejecutivo Nacional. En cumplimiento de las funciones de producción de las exportaciones, el banco presentará asistencia técnica y de capacitación igualmente. Propulsará la asociación de las pequeñas empresas con el objeto de fortalecer su participación en los mercados externos. Asimismo, el objeto del Banco de Comercio Exterior y comentar mejores importaciones al producto. Podríamos también comentar que los productos que tienen mayores auges en Venezuela de su exportación principalmente es el cacao. Y los servicios, como les comentaba, de los servicios de banco son las remesas y transferencias internacionales, que las remesas son los servicios de pago de cheques o bancos e instituciones que realizan, que ofrecen una disposición inmediata en el moneda nacional. Las transferencias internacionales, que siempre son opciones para emitir y recibir. Hay ventajas del comercio internacional, como en cualquier otro de los países, y entre las ventajas se encuentran aumentar la demanda y la oferta de productos y servicios, haciendo más competitivas a las empresas, aumentando la competencia y mejorando los precios de los consumidores. El comercio exterior genera desarrollo y crecimiento de las poblaciones y países, disminuye el riesgo por desabastecimiento de productos y servicios originados por desastres o contingencias en la normal producción. También mejora la productividad y competitividad de los negocios mediante el intercambio de tecnologías y de recursos. Abre las fronteras para que llegue el turismo y nuevos recursos del capital, generándoles el desarrollo. Fomenta la especialización de los países y su industria de los bienes y servicios en los que presentan más fortaleza, habilidad, calidad, destreza y oportunidades de diferenciarse. Y podríamos también mencionar que el comercio exterior provee grandes beneficios como lo son la rentabilidad, la ampliación de mercados, la mejora de la imagen local y el desarrollo de capacidad de gerencia, que son las ventajas más aprovechadas. Podríamos mencionar también las barreras del comercio internacional, que son barreras normativas o gubernamentales. Son las normas que impone el gobierno de un país para permitir el acceso a un mercado interno de mercancías procedentes de otros países con diferentes fines, que pueden ser recaudatorias, de protección al consumidor o a la industria de la economía nacional, al patrimonio cultural del país, de conservación del medio ambiente físico. Otra de las barreras serían barreras físicas, culturales y económicas, que se pueden dividir en tres categorías, que son legales, económicas y culturales. En legales surge la disposición de las autoridades administrativas, que son las arancelarias, no arancelarias y proteccionistas. En las economías se relaciona con el bajo poder adquisitivo de los consumidores de los productos que se desea exportar. Y como culturales, impide el total o parcial la comercialización de determinados productos.